de varios carriles. Estos abordan el análisis de la capacidad y nivel de servicio para segmentos de flujo interrumpido de carreteras de múltiples carriles de superficie. En general, puede existir un flujo interrumpido de carreteras de varios carriles si hay 2 millas o más entre las señales de tráfico. Generalmente tienen de 4 a 6 carriles en ambas direcciones y límites de velocidad indicados entre 40 y 55 millas por hora. Estas carreteras pueden estar divididas por una o varios tipos de medianas, o pueden tener un carril de doble sentido para girar a la izquierda. Por lo general, se ubican en áreas suburbanas que conducen a ciudades centrales. Además, se proporcionan estos procedimientos tanto para automóviles como para bicicletas. Para ser óptimas, estas deben cumplir las condiciones bajo las cuales se logra la capacidad total de un tramo de carretera, de varios carriles, incluyendo el buen clima, buena visibilidad, sin incidentes o accidentes, sin actividad de zona y de trabajo y sin defectos en el pavimento que afectan las operaciones. Por otra parte, el flujo interrumpido de las carreteras de varios carriles en muchos aspectos es similar al de los segmentos básicos de la autopista. Sin embargo, varios factores son diferentes, debido a las fricciones laterales que están presentes en diversos grados por las entradas de vehículos e intersecciones no controladas, así como los flujos opuestos de secciones transversales no divididas. Las velocidades en las carreteras de varios carriles tienden a ser más bajas que en los segmentos de autopista básicas similares. La geometría básica de las carreteras de varios carriles también tiende a ser más severa que en los segmentos básicos de las autopistas debido a las expectativas de menor velocidad. Además, pueden existir intersecciones señalizadas aisladas a lo largo de la vía. Las carreteras de varios carriles con velocidades de flujo libre más altas también tendrán capacidad de base más alta. Como la mayoría de las carreteras no operan en condiciones básicas, la capacidad observada normalmente será menor a la capacidad base. En cuanto a la metodología, en el paso 1 debemos especificar los datos de entrada. Datos como el volumen de demanda, el número y ancho de carril, si tiene berma o no y su ancho también, puntos de acceso por milla, porcentaje de vehículos pesados, estos discriminados en buses, camiones y RVs, factor hora pico, terreno y factor de población. En el segundo paso vamos a proceder a calcular la velocidad de flujo libre. Esta puede ser medida directamente en campo o determinada por medio de una fórmula. FFS, como lo señala el documento, es la velocidad media de vehículos medida durante periodos de flujo moderados, por encima de 1400 vehículos por hora por carril, medida en un tramo representativo. Se debe tomar la medida de al menos 100 vehículos. En esta fórmula tenemos 5 parámetros. El primero de ellos es la base de la velocidad de flujo libre para FFS, entre 45 millas por hora y 60 millas por hora. Es equivalente a la velocidad de diseño. Puede ser estimada como la velocidad límite o máxima más 5 millas por hora. Para límites de velocidad iguales o superiores a 50 millas por hora y para velocidades inferiores a 50 millas por hora se suma 7 millas por hora en lugar de 5. El segundo factor es el FLW o ajuste por el ancho de carril. Se toma un ancho de 12 pies y cuando es menor la velocidad de flujo se ve reducida según la tabla 14.8 del manual. El tercer factor o FLC es conocido como ajuste por berma o espaciado lateral. El espaciado derecho es medido desde el borde derecho del carril hasta la obstrucción más cercana. Comúnmente se usa un valor de 6 pies. Las barreras de protección hechas en concreto o en metal no afectan el comportamiento del vehículo si están a más de 2 pies del borde del carril. El ajuste por espaciado total o TLC será la suma del espaciado lateral derecho LCR más el espaciado lateral izquierdo o LCL. Esta suma tiene un valor máximo de 12 pies y cada espaciado lateral tiene un valor máximo de 6 pies.
En la tabla 14.9 del manual se muestra la reducción del FFS debido al espaciado lateral total. El cuarto parámetro, FM o ajuste por tipo de separador, es determinado con la tabla 14.10 según el tipo de división. Según el manual existen tres tipos de divisiones: la no dividida, que son carriles de doble sentido separados solo con pintura; la TWLTL, que se conoce como carriles de doble sentido para dar vuelta a la izquierda; y la dividida por una valla o un separador físico hecha en concreto. El último factor, o FA, es conocido como ajuste por punto de acceso. Aproximadamente por cada punto de acceso por milla, la velocidad de flujo libre disminuye en 0.25 millas por hora. Este ajuste es determinado dividiendo el total de puntos de acceso del costado derecho de la vía sobre la longitud del segmento en millas, sin contar los de poca concurrencia. Bueno, para el tercer paso de la metodología se selecciona la curva de velocidad de flujo libre y ya con la velocidad de flujo libre determinada se selecciona la más adecuada y la que mejor se ajuste para este análisis. Esta gráfica es una gráfica en relación de velocidad y tasa de flujo. Bueno, en el paso 4 se ajusta el volumen de demanda. Este volumen de demanda es determinado por la siguiente ecuación. En esta ecuación, V es el volumen de demanda en condiciones actuales y se da en velocidad sobre hora. El PHF es el factor de hora pico, en donde se representa la variación de flujo de vehículos en una hora. Además, este volumen de la hora máxima de demanda horaria está dividido entre el flujo de 15 minutos de la hora máxima demandada. Y para autopistas de multiniveles, los valores típicos están entre 0,75 y entre 0,95. Aquí también está N con el número de carriles, FHV, que es el ajuste de vehículos pesados, y están categorizados como buses, camiones y vehículos recreativos. Y para calcularlo se utiliza la siguiente ecuación, en donde PT es la proporción de camiones y buses, PR es la proporción de vehículos recreativos, ET son los vehículos equivalentes por buses o camiones, ER hace referencia a los vehículos equivalentes por vehículos recreativos. Y hay que tener en cuenta que si la relación de camiones y buses entre vehículos recreativos es de 5:1 o mayor, todos los vehículos pesados pueden ser considerados como camiones. Además, los vehículos pesados pueden ser afectados por el tipo de terreno, dependiendo de los grados de inclinación, de la longitud del tramo y si se toman de subida o de bajada. Por esto se clasifican en tres. El primero es a nivel, en donde son pendientes que no son mayores al 2%. El segundo, que es el ondulado, que es que cualquier pendiente que produzca una reducción media de su velocidad. Y por último, el montañoso, que es que cualquier pendiente que exija a los vehículos pesados a operar en marcha o en velocidad constante. Para esto se utiliza la tabla 14,12, en donde se determinan los vehículos equivalentes ET y ER, y es según el tipo de terreno. Aquí está la tabla. Cuando se tienen pendientes específicas de subida, se usa la tabla 14,13 para buses y camiones y la 14,14 para vehículos recreativos, como se ve aquí en la imagen. Además, cuando menos vehículos pesados circulen, se incrementa el número de vehículos equivalentes, ya que suelen formar pelotones entre ellos durante la subida. Además, los tramos de las tablas suelen contener un segmento recto más una parte de la curva vertical. El punto de mayor interés es cuando se termina la subida, y aquí es donde los vehículos realizan su mayor esfuerzo. Para las pendientes negativas o de bajada, las equivalencias se obtienen de la tabla 14,15 que se muestra aquí. Y para los vehículos recreativos en bajadas se maneja un valor general de ER igual a 1.2. Otro punto a tener en cuenta es que cuando se presentan pendientes combinadas, usualmente se hace la selección con el promedio de las pendientes, siempre y cuando el tramo tenga una longitud menor a 4.000 pies. Y FP es el ajuste por población. Los usuarios de la carretera pueden tener diferentes necesidades,
se pueden transportar ya sea para el trabajo o ya sea para cuestiones familiares. Y por esto depende del día de la semana y de la zona donde se encuentre el tramo de estudio. Si es un domingo, que es un día recreacional, todos los valores comúnmente usados van entre 0,85 y entre 1. Paso 5. Velocidad y densidad. Se calcula con la siguiente ecuación, que es volumen de demanda sobre velocidad media, que es igual a la densidad. En el paso 6 se determina el nivel de servicio utilizando la tabla del documento, conociendo el FFS y la densidad calculada anteriormente. Para el caso de las bicicletas, el nivel de servicio se determina igual que en las carreteras de 2 carriles. Las ciclas circulan a velocidades menores, deben mantenerse alejadas del carril derecho. En cuanto a las aplicaciones, la metodología de análisis se utiliza directamente en 4 de ellas. La primera, análisis operativo, en donde se establecen los parámetros de entrada y las condiciones específicas de la carretera, ya sea existente o futura, de esta manera determinando el nivel de servicio o lo que conocemos como los Level of Service. La segunda aplicación es el análisis de diseño. En esta parte se realiza un pronóstico en cuanto a la demanda de volumen, lo cual permite establecer el número de carriles a implementar. Seguido se tiene la planificación e ingeniería preliminar. El escenario de esta aplicación es similar al del análisis de diseño, con la diferencia que de entrada se tiene una idea general del número de carriles que se necesitan para garantizar un nivel de servicio. De esta manera, teniendo más tempranamente los parámetros requeridos para esta etapa. La cuarta y última aplicación es el volumen de servicio, el índice de flujo de servicio y el volumen de servicio diario. Estos 3 ítems permiten facilitar la proyección de parámetros específicos como por ejemplo velocidades máximas y mínimas, flujos máximos y mínimos, número de carriles y todos estos parámetros en ciertas horas del día o en una hora específica. Teniendo en cuenta la metodología antes planteada y su aplicación al cálculo de los niveles de servicio en vías multicarril, podemos determinar los siguientes ejemplos. Para el primer ejemplo se nos muestra el cálculo del nivel de servicio de una vía de 4 carriles, para lo cual debemos tener en cuenta factores como el ancho de carril, la longitud de la vía, los volúmenes hora pico y los puntos de acceso. Además, en el cálculo de la velocidad de flujo libre debemos tener en cuenta los 3 diferentes tramos de la vía: el tramo de rebaja, el tramo nivelado y el tramo de ampliación. Para el segundo ejemplo igualmente se calcula el nivel de servicio de una vía, sin embargo esta vez es para una de 5 carriles, en la cual tenemos carriles de doble sentido más un TWLTL, en el cual por su traducción en inglés es carril de doble sentido para girar a la izquierda. Además de ello, en el cálculo de la velocidad de flujo libre, aunque se calculan los mismos tramos del ejemplo anterior, se deben tener en cuenta que hay diferentes puntos de acceso por tramo. En el tercer ejemplo se pide determinar la sección transversal que cumpla con los niveles de servicio de la vía. Para ello se deben tener parámetros del tránsito como el volumen de demanda y la disposición del tránsito. Partiendo de ello se calcula la velocidad de flujo libre, el ajuste en la densidad y la curva de flujo, determinando así los niveles de servicio que cumplan con la alta demanda de diseño, hora y volumen. Para el ejemplo número 4 se plantea realizar la modernización de una vía multicarril, la cual se llevará a cabo en un tramo de 2.5 millas y pretende mejorar la demanda y la velocidad de la vía. Para ello se debe realizar el cálculo del volumen de demanda adicional sin que afecte el nivel de servicio de la vía. Número 5. Encontramos la planeación de una carretera de varios carriles. Para el día de su inauguración se tiene un pronóstico de 42.000 vehículos que transitarán por ella. ¿Cuántos carriles se necesitan para que los objetivos se cumplan en las horas pico? En los detalles de planificación se obtienen detalles regionales para el análisis de datos, como la demanda de vehículos, que es 42.000 vehículos por día, la composición del tráfico, que pertenece al 10% de camiones, un K de 0,10, un D de 0,60, el tipo de terreno, la velocidad flujo libre base de 55 millas sobre hora, la
el ancho de carril de 12 pies, un espacio libre de 6 pies, un PHF de 0,90, puntos de accesos igual a 6 y un tráfico para pasajeros. Con los datos obtenidos podemos poner en práctica cada uno de los pasos mencionados en la metodología, como es el paso 1, que es la toma de datos. El paso 2, se calcula la velocidad de flujo libre utilizada en la ecuación, donde los datos proporcionados en el enunciado los podemos reemplazar y obtenemos un número de 51,9 millas sobre horas. En el paso 3 se seleccionan las curvas mediante los criterios de la metodología y se determina un valor de 50 millas sobre hora. En el paso 4 se determina la cantidad de carriles necesarios para el día de la inauguración y se utiliza la ecuación del volumen de demanda, la cantidad de camiones en movimiento, la tasa de pasajeros y como resultado se estiman 6 carriles. En el paso 5 se estima la velocidad y la densidad, que nos daría un resultado de 21,5. En el paso 6, en este paso se determina según los valores de la tabla y se dirigen a los objetivos. Y ahí estimamos si se cumple o no se cumple. En este caso sí se cumplirían los objetivos.